Muy buenas noches, participantes. A todos ustedes les agradecemos por participar en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Muy buenas noches, Willington. Muy buenas noches a nuestra ponente del día de hoy, la contadora pública colegiada Fanny Valladares. Muy buenas noches, Carmen Luz, Arlet. Muy buenas noches, Arturo, que siempre nos acompaña. Muy buenas noches, Reiner. Muy buenas noches, Willington. También a nuestros participantes que nos siguen en las diferentes localidades. Muy buenas noches, Alex, que nos acompaña desde Arequipa, en las diferentes. Muy buenas noches, David, desde la provincia de Chumbivilcas. Muy buenas noches, Alex, que nos acompaña desde Arequipa, a José, en las diferentes. Muy buenas noches, David, desde la provincia de Chumbivilcas. Muy buenas noches, Alex, que nos acompaña desde a José, en las. Así es, bueno, teníamos un problema del audio y ya estamos corrigiendo. Y bueno, gracias por su participación. No se olviden registrar su asistencia en el link que le estamos enviando en la aula Zoom. Bueno, muy buenas noches. Como siempre, agradeciendo al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, quienes nos permiten llegar a ustedes en nuestras sesiones que sesión a sesión vamos desarrollando en este tema de las contrataciones del Estado. El día de hoy estamos muy contentos porque ya estamos avanzando en nuestro módulo 2, actuaciones preparatorias. Y como han visto, la contratación no es un tema muy complicado. Solamente se tiene que seguir lo que indica la normativa de contrataciones, paso a paso, verificar un poco las opiniones, las resoluciones del tribunal, estar constantemente revisando los cambios que se dan a nivel normativo. Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre revisando los cambios que se da a nivel de la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder a proyectar nuestras diapositivas del día de hoy. Agradecemos siempre al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, quien nos permite estar con ustedes en estos eventos de capacitación que ya se van realizando por más de año y medio. Se vienen realizando estos eventos de capacitación en el tema de contrataciones del Estado. También agradecemos al Colegio de Economistas del Cusco, con el cual se ha suscrito este convenio interinstitucional para obtener la certificación por 120 horas académicas. Agradecemos en la persona del economista, del decano del Colegio de Economistas, Boris Enrique Aguilar Luna, y también al miembro del Consejo Directivo, al economista y magíster Wilber Estrada, quienes nos han permitido tener este convenio interinstitucional. Muchas gracias al Colegio de Economistas. Saludamos y damos las muy buenas noches a nuestros ponentes, al abogado y especialista en contrataciones del Estado, Jovan Mendoza, a nuestra contadora pública colegiada, especialista en control gubernamental, Fanny Valladares, al abogado especialista en contrataciones del Estado y gestión pública, Iván Amanqui. Y como indicamos, estamos ya en nuestro módulo 2,
viendo las actuaciones preparatorias. Hemos tratado el tema de abastecimiento público, el plan anual de contrataciones, estamos desarrollando en este momento el expediente de contratación, hemos visto las especificaciones técnicas, los términos de referencia, el expediente técnico de obra, la información complementaria al expediente técnico de obra en nuestra sesión anterior. Entonces, estamos dando los puntos iniciales en lo que se inicia el proceso de contratación. Hemos hablado sobre el requerimiento, cómo debe estar desarrollado, qué debe tener el objetivo, la finalidad, las especificaciones, características. También hemos tratado el tema de la homologación de bienes y servicios. Entonces, estamos desarrollando paso a paso nuestro tema de gestión en las contrataciones del Estado. El día de hoy trataremos como primer tema el Sistema Nacional de Control y veremos posteriormente el expediente de contratación. Y como ya lo indicamos, el artículo 76, siempre lo vamos a recalcar, nos indica que bienes y obras con utilización de fondos públicos se realizan obligatoriamente por contrata y licitación. Esto está en nuestra Constitución Política del Estado del año 93. Y la contratación de servicios se realiza por concurso público. Ya la ley establece procedimientos, excepciones y respectivas responsabilidades. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas responsabilidades. Muy buenas noches, Lino. Muy buenas noches, Camila. Buenas noches, Patricia, Reiner. Muchas gracias por su participación. Bueno, seguimos en nuestra sesión del día de hoy y también saludamos a nuestra ponente del día de hoy, la contadora pública colegiada Fanny Valladares, especialista en control gubernamental. Y el texto único de la ley 3225 sobre el ámbito de aplicación que nos indica. Entonces repetimos, ¿quiénes contratan? Las entidades públicas o que manejan fondos públicos, que contratan bienes, servicios y obras. ¿Con qué contratan? Contratan con fondos públicos. Entonces, muy importante conocer con qué recursos se contrata. Entonces, tenemos que comprender este ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, el ámbito objetivo de la ley de contrataciones es proveerse de bienes, servicios y la ejecución de obras para el cumplimiento de las metas y objetivos de cada entidad. Si vamos a atender la necesidad pública que hablamos en nuestras primeras sesiones, lo vamos a realizar mediante el cumplimiento de estas metas y objetivos a través de la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras. Y si soy proveedor, ¿qué le puedo atender al Estado? ¿Qué puedo venderle al Estado? Puedo atenderle bienes como cemento, acero, material de escritorio, combustibles, leche. Entonces, existen diferentes bienes que yo puedo atender en esta pandemia. Por ejemplo, se ha necesitado estas mascarillas, protectores faciales, alcohol, entonces también he podido proveerle al Estado en el caso de estos bienes. Y como servicios, ya lo indicamos, tenemos alquiler de local, alojamiento del personal, alimentación del personal, vigilancia, servicios de limpieza y otros servicios en general. Y en el caso de la ejecución de obras, puede ser construcción de centros educativos, construcción de hospitales, construcción de vías, pavimentación de vías, apertura de trochas carrozables, entre otros. Y como consultoría de obras, ya indicamos que la norma se refiere al momento de mencionar consultoría de obras a tres definiciones importantes, como son elaboración del expediente técnico de obra, supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra y supervisión de obras. Entonces, muy buenas noches a nuestros participantes.
Gracias por ingresar a nuestra aula virtual. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Muy buenas noches, Willington. Rodi, muy buenas noches. Reiner, muy buenas noches. Estamos muy agradecidos por su participación. Y al inicio de las sesiones veíamos cuáles son los sistemas administrativos en el Perú. Entonces, y mencionábamos que existen 11 sistemas administrativos. 11 sistemas administrativos que administra el Estado en toda su amplitud del Estado, en toda su amplitud del Ejecutivo, se organizan estos sistemas administrativos, por los cuales son el conjunto de principios, normas y procedimientos. Son el principio, en un momentito porque me están insistiendo. Entonces indicamos que son el conjunto de principios, normas y procedimientos, técnicas e instrumentos, mediante los cuales las actividades de la administración pública se requiere para atender las necesidades de la población. Entonces, en el Perú tenemos 11 sistemas administrativos. Y también tenemos organismos constitucionalmente autónomos, como son la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República. Entonces es muy importante conocer nuestros sistemas administrativos. Y dentro de estos sistemas administrativos, cada uno también tiene sus entes rectores. Por ejemplo, el sistema de gestión de recursos humanos, a cargo de la presidencia y el Consejo de Ministros, su ente rector es el SERVIR. De abastecimiento, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y hoy en día ya existe el Sistema Nacional de Abastecimientos, ¿no? La cadena de abastecimiento público, el Sistema Nacional de Presupuesto, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, a través de la Dirección Nacional de Tesorería Pública, y así endeudamiento público, igual la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, contabilidad, contaduría pública, a cargo también del MEF, inversión, bueno, hoy en día ya no es inversión pública, es invierte P, planeamiento estratégico, su ente rector, el Centro de Planeamiento Estratégico y Defensa Judicial del Estado, a través del Consejo Nacional de Justicia. Hoy en día existe el Consejo Nacional de Justicia. El Sistema Nacional de Control, a cargo de la Contraloría y Modernización de la Gestión Pública, de la Secretaría Técnica de la Presidencia y el Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Control y les damos las muy buenas noches a nuestra ponente, la contadora pública Fanny Valladares, a quien le damos las muy buenas noches el día de hoy. Muy buenas noches, contadora Fanny. Muy buenas noches, señor Roy. ¿Cómo están, señores participantes? Muy buenas noches. Gracias a CGPUT por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la ley de control y de algunos instrumentos de gestión que nos ayudan a combatir la corrupción. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con las diapositivas. Por favor, señor Roy, si me apoyan. Primero, ¿no? Como les decía, la ley 27785 es la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta ley ha sido objeto de modificación el año 2018 y en su artículo 2 indica cuál es el objeto de esta ley, ¿no? El objeto es propender el adecuado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental. O sea, ¿con qué finalidad? Es para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos la correcta, eficiente, transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, así como el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. También esta ley quiere garantizar el cumplimiento de las metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de las actividades y servicios a beneficio de la nación. Como ustedes pueden ver de esta lectura, o sea, el objeto de la ley de Contraloría es que todas las
entidades cumplan su finalidad pública, o sea, es servir al ciudadano. Para servir al ciudadano tienen que cumplir probamente sus funciones. Si no es así, lamentablemente va a existir actos de corrupción que van a manchar y que no van a llegar a que nuestras entidades cumplan sus objetivos. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? O sea, ¿a quiénes les aplica esta ley de control? Por favor, la siguiente. Por ejemplo, tenemos que le aplica a los gobiernos centrales y organismos reguladores de los servicios públicos y entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización. También al gobierno regional y local, así como sus empresas pertenecientes a los gobiernos locales. También a las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. También le aplica a los organismos autónomos creados por la Constitución Política, por la ley, y también a las instituciones y personas de derecho público. También le aplica a los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de los contratos de privatización. También a las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que tenga el accionariado una mayor parte, cualquiera sea su forma societaria, por los recursos y bienes materia de dicha participación. También a las entidades privadas, las entidades no gubernamentales, las entidades internacionales, siempre y cuando tengan recursos y bienes del Estado, o sea, que hayan percibido o estén administrando recursos o bienes del Estado. Como pueden ver, el ámbito de aplicación de la Contraloría es bien amplio, o sea, no se cierra solo a las entidades del Estado, sino a cualquier entidad que administre los recursos del Estado. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros formamos una ONG y nos van a dar dinero del Estado, entonces nosotros tenemos que rendir cuentas a Contraloría. Es por eso, inclusive, que Contraloría en esta ley ha puesto, la siguiente diapositiva, por favor, ha puesto control de los recursos y bienes del Estado fuera del ámbito del sistema. Si bien es cierto, hay entidades que algunos de sus bienes, digamos, nosotros no los podemos fiscalizar, hay entidades que en uso de sus facultades destinan recursos y bienes del Estado, como les decía, ¿no? Incluyendo donaciones provenientes de fuentes extranjeras, entidades no gubernamentales. Por lo tanto, se encuentran obligadas a informar a la Contraloría sobre la inversión y los resultados derivados de esta donación, ¿no? Para esto, ¿qué deben hacer? Los beneficiarios, en este caso las entidades, de acuerdo a la finalidad y condición de su asignación, tienen que utilizar cuentas especiales que permitan un análisis específico. Así también deben tener convenios o contratos que deben exhibir ante la Contraloría cuando el sistema lo requiera. Estos órganos deben prever todos los mecanismos necesarios para que permitan un control detallado. Es decir, por ejemplo, si reciben una donación, ellos tienen que tener un comprobante de donación o algo que indica que esto proviene de una fuente extranjera, por ejemplo, ¿no? En el caso de una donación. Y en ese aspecto, Contraloría va a investigar si es así, y cómo se está dando uso a estos recursos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora nos preguntamos todos, ¿no? ¿Y qué es el control gubernamental? El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia, verificación de los datos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de la norma legal y de los lineamientos de política, planes de acción, evaluando así los sistemas de administración, gerencia y control con los fines de mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas. Es por eso que cuando hablamos de control gubernamental hablamos de varios tipos de servicios que hace el Sistema Nacional de Control. Como dice acá, hay servicios que se orientan a verificar el cumplimiento de la norma legal, son las auditorías de cumplimiento. Ahora, también hay servicios o auditorías financieras que verifican cómo se ha ido utilizando, ¿no?
En este caso, cómo son los estados financieros. Hay auditorías de gestión, que también ven cómo se ha ido gestionando. Hay auditorías de desempeño, que la Contraloría también está aplicando para ver si las entidades alcanzan sus metas, las metas que se han propuesto. Entonces, este grupo de este tipo de servicios de control que hace la Contraloría son un control gubernamental, que como acá estamos explicando, tienen como finalidad ver que se cumplen las normas legales, ver y vigilar los actos y resultados de la gestión, para ver cuán eficaces, cuán eficientes, cuán transparentes se está haciendo este uso de recursos y cómo las entidades van adoptando, ¿no?, las medidas correctivas y preventivas cuando Contraloría advierte, o no solo Contraloría, los OSIs o la SOA, advierten algún tipo de desviación o algún tipo de situación adversa. Entonces, también ven cómo están adoptando estas acciones preventivas y correctivas, todo con la finalidad de una mejor gestión pública, ¿no? Siguiente, por favor. Los tipos de control. Hay dos tipos de control. El tipo de control interno y el tipo de control externo. El tipo de control interno, como muchos saben, todas las entidades tienen un órgano de control interno que también participa en el control interno de la entidad. Asimismo, los funcionarios y trabajadores de la entidad hacen control interno. El control externo lo realiza la Contraloría, los OSIs por encargo, siempre y cuando se encargue, y las SOAs por designación, es decir, cuando hay un concurso para una auditoría financiera o una auditoría de cumplimiento, una SOA se presenta, la designan y la SOA actúa hace un control externo a la entidad, ¿no? Siguiente, por favor, señor Rey. Ahora, como estábamos hablando, los tipos de control interno. El tipo de control interno puede ser previo y simultáneo. El previo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades, como responsabilidad propia de sus funciones que les son inherentes, sobre la base de las normas que rigen la actividad de la organización, de los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales, disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, de registro, verificación, evaluación y seguridad y protección. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor este tipo de control previo y simultáneo. Por ejemplo, cuando vamos a pagar una factura, hemos hecho la compra vamos a pensar, de una camioneta. Entonces, para pagar la factura, nosotros tenemos que hacer un control simultáneo, o sea, como funcionarios públicos de la entidad. ¿Qué necesitamos para pagar la factura? Pues necesitaremos el requerimiento, necesitaremos quién haga el proceso, necesitaremos la conformidad del área usuaria. Entonces, con eso nosotros estamos haciendo un control posterior, estamos verificando que de acuerdo a nuestras funciones y de acuerdo también a nuestros reglamentos, manuales o disposiciones institucionales que tengamos, tenemos que contar con cierta documentación antes de generar un pago de una factura. Entonces, ahorita estamos haciendo nosotros un control simultáneo. O sea, antes de pagar, estamos viendo, ¿no?, que debemos tener el requerimiento, quién ha ganado, el acta del otorgamiento de la buena pro, la conformidad del área usuaria que sí se ha entregado el bien. Entonces, recién nosotros vamos a pagar esa factura como funcionarios públicos. En este caso, nosotros estamos aplicando un control interno simultáneo. Ahora, el control interno posterior, es decir, funcionario superior servidor o funcionario ejecutor, en función al cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes, programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como de la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación a las metas trazadas y resultados obtenidos. Un ejemplo del control posterior. Nosotros hemos pagado, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de la entidad ahorita, ¿no?, antes de ponernos en el caso del órgano de control institucional. En el caso de la entidad, por ejemplo, el responsable de pagar es el tesorero, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a hacer el control posterior o quién le podría hacer? Podría ser el gerente de administración,
que está revisando los pagos que se han hecho en el mes de agosto, vamos a pensar, y justo ha cogido esta factura del ejemplo inicial que pusimos, ¿no? De la compra del pago de la factura de la compra de una camioneta. Entonces, ¿qué hace? Entonces, verifica que realmente tenga pues todo el sustento correspondiente a este pago. Entonces empieza a verificar si está el requerimiento, están las bases, si está el otorgamiento de la buena pro, si está el informe de conformidad, y verifica realmente que sí se ha cumplido el procedimiento que estipula la entidad, ¿no? Entonces, ese control que él ha hecho es un control posterior. También este control posterior, como dice el texto, lo realiza el OSI. El OSI lo realiza a través de un servicio de control específico o un servicio de auditoría de cumplimiento, o también puede ser una acción de oficio posterior. La acción de oficio posterior mayormente se da cuando alguien denuncia, por ejemplo, que esta camioneta no cumple los requisitos. Entonces, ¿qué va a hacer el OSI? El OSI va a agarrar todo, va a pedir todo el expediente de la compra de la camioneta y va a verificar realmente si esta camioneta cuenta con el requerimiento, va a contratar a un especialista, en este caso puede ser un ingeniero mecánico, para que le ayude a verificar si realmente esta camioneta cumple el requerimiento técnico que ha hecho el área usuaria. Y también es un control interno posterior. Entonces, ese más o menos es el contexto del control interno posterior y el control interno previo y simultáneo, ¿no? El siguiente, por favor, señora. Ahora, tipos de control externo. Por ejemplo, acá también tenemos el control externo previo, que lo realiza en este caso exclusivamente la Contraloría al dar opiniones sobre los adicionales de supervisión de obra cuando supera el 15%, cuando existen compras de carácter militar, cuando existen operaciones de endeudamiento como préstamos u obras por impuesto. Ahora, también hacen un tipo de control simultáneo. También el control simultáneo lo aplica la Contraloría y los órganos de control institucional. Hace control concurrente, visita de control, operativos de control, orientaciones de oficio. Y también hay el posterior, ¿no? Que también lo hace Contraloría y también sociedades auditoras y OSIs por encargo, ¿no? Como hemos mencionado en la anterior diapositiva, que son auditorías de cumplimiento, auditorías financieras, auditorías de desempeño, auditorías forense, acciones de oficio posterior y servicios de control específicos a hechos con presunta irregularidad. Todos estos tipos de control externo los realizan los entes del Sistema Nacional de Control, como ya les he mencionado, ya sean por encargo, por designación o exclusivamente la Contraloría realiza este tipo de controles externos. La siguiente, por favor, señor Ron. Ahora, instrumentos, vamos a hablar de los instrumentos que contribuyen a la mejora de la gestión. En por ejemplo, vamos a ver, siguiente, por favor, que la Contraloría está aplicando mucho, tiene, podríamos decir, muchas directivas relacionadas a qué, o sea, por ejemplo, a la transferencia de gestión. Nosotros ahí, cuando se hace la transferencia de gestión, por ejemplo, de este año que ya culminan los gobiernos locales, perdón, el siguiente año que ya terminan los gobiernos locales ya con su gestión, se va a hacer la transferencia de gestión. Es decir, la autoridad saliente va a informar, ¿no?, a la autoridad entrante las acciones que ha hecho. Por lo tanto, tiene que hacer un proceso de transferencia de gestión en la cual participa la ciudadanía y también participa la Contraloría o el órgano de control institucional de la entidad. En esta transferencia de gestión se hacen muchas actividades. Por ejemplo, hacen un informe de la rendición de cuentas, es decir, en qué han utilizado los recursos esta entidad durante este periodo de 4 años. Hacen un resumen ejecutivo, o sea, qué obligaciones se tienen, qué cuentas por pagar hay pendientes, cómo se ha ejecutado el presupuesto de ingresos, de gastos, de inversión, cuántas personas están contratadas bajo qué modalidad, y cuál es la proyección de la situación económica financiera de la entidad para continuar con la gestión para los siguientes años. Entonces, en esta transferencia de gestión, lo que hace Contraloría o el órgano de control institucional es verificar, ¿no?,
que la autoridad que está saliendo entregue toda la información a la autoridad que está entrando, con la finalidad de que se continúe con las gestiones, o sea, que no sea como que no sé nada y la autoridad entrante sea como que se pierda, ¿no?, en lo que tiene que hacer. En este caso no, o sea, lo que estamos garantizando es que la autoridad entrante conozca cómo se está dejando la entidad al momento de que él le está recibiendo. Eso sería uno de los instrumentos, ¿no? Ahora, el otro instrumento es el sistema de control interno. Para esto, Contraloría ha emitido bastantes resoluciones de directivas. Hay dos tipos de directivas, ¿no? Una que les aplica a todas las entidades, gobiernos locales, nacionales, regionales, locales, y otro que les aplica a lo que son empresas del Estado, SBS y algunos otros organismos. ¿Esto por qué ha hecho esta distinción Contraloría? Porque se ha visto que los gobiernos locales, nacionales y regionales han avanzado muy poco en el tema del sistema de control interno. En cambio, lo que son las empresas del Estado, las empresas que pertenecen a la SBS, por su mismo presupuesto, han avanzado más en estos temas. O sea, están un poco más avanzados que los gobiernos nacionales. Es por eso que se ha hecho dos directivas para que se ajuste a la realidad de cada entidad. En este caso ya vemos que Contraloría ya ha exigido, ¿no?, que las entidades ya tienen que tener ya un programa, están ingresando un aplicativo el cual verifica, ¿no?, si la entidad está cumpliendo con enviar el plan de acción, está cumpliendo con enviar los planes de remediación, si está cumpliendo con hacer el diagnóstico anual que está solicitando Contraloría para ver cuáles son sus riesgos y cuáles son los controles que ellos van a aplicar. Entonces, en este aspecto también es un instrumento que está ayudando a mejorar la gestión, porque los funcionarios ya están imbuyéndose un poco más en lo que es el control interno. Como les decía, el control interno es muy importante, porque ayuda a que el funcionario cumpla sus funciones de acuerdo a los procedimientos, dispositivos, normas, reglamentos que tiene. Entonces, si tu sistema de control interno va a ser bueno, de hecho que tú vas a cometer menos errores. O sea, la posibilidad de que ustedes cometan menos errores va a ser más alta. Tu sistema de control es bueno. Pero si nuestro sistema de control es medio o débil, la probabilidad de que incluso existan actos de corrupción va a ser elevado. Entonces, es por eso que la Contraloría le está dando bastante importancia a la implementación del sistema de control interno. Ahora, otro aspecto también que han generado es el registro de funcionarios y servidores públicos sancionados. ¿Esto con qué finalidad? Esto han hecho con la finalidad de que los servidores que hayan cumplido, que estén sancionados por haber ocasionado un perjuicio al Estado, no trabajen en otras entidades públicas. Como sabemos, con la potestad sancionadora, antes Contraloría podía inhabilitar por 4 años y ahora ya ha retomado nuevamente este tema. Entonces, había un registro de estos funcionarios que habían perjudicado al Estado. Entonces, lo que Contraloría hacía era remitir este registro a las entidades para que verifiquen que los servidores que están trabajando en ellas no se encuentren inhabilitados o suspendidos para el ejercicio de la función pública. En este caso también se ha advertido en varios informes de los OSIS que habían funcionarios pues, que estaban trabajando y que estaban inhabilitados. Entonces, la responsabilidad ahí es del titular de la entidad, ¿no?, quien contrata y quien debe pedir una declaración jurada o verificar ahora que el sistema es libre, de libre consulta, verificar que el funcionario que está contratando no se encuentre dentro de este registro de funcionarios y servidores públicos sancionados. Les recuerdo que un funcionario inscrito en este registro, ustedes si lo desean verificar, entran a la página del Servir y buscan un registro de funcionarios y servidores públicos sancionados, digitan el nombre y les va a aparecer la persona que está inhabilitada y hasta qué fecha se encuentra inhabilitada para el ejercicio de las funciones de la función pública. Ahora, otro instrumento también que Contraloría ha puesto o indica que es importante es la identificación de riesgos. Esta identificación de riesgos también se hace dentro del sistema de control interno, dentro del diagnóstico del sistema del control interno se hace una etapa de identificación de riesgos, donde ven pues qué riesgos
por ejemplo, vemos, ¿no?, qué riesgos son inherentes a la entidad y qué otros riesgos nos podrían afectar, o sea, qué riesgos podrían afectar la continuidad en este caso, de las municipalidades, en el caso de las empresas del Estado, de las metas que se están proponiendo, y hacen también controles para los riesgos detectados. Esto también, conjuntamente con el aplicativo de sistema de control interno, se está registrando en este aplicativo la identificación de riesgos y los controles que la entidad va a aplicar, y en sí hacen un plan de remediación. ¿Para qué? Para aplacar estos riesgos, ¿no? En verdad el riesgo se disminuye o se desaparece, ¿no? Ellos ya ven qué acción hacen para disminuir el riesgo, o sea, que sea tolerable, o en este caso para desaparecer el riesgo, ¿no? O sea, que no exista, ya tienen que tomar un tipo de acción, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, Antaro Puyica, Fanny Valladares, queremos indicarles a los participantes de que es probable de que el internet esté un poco saturado estas horas. Por favor, les pedimos su paciencia, por favor, y persistir al momento de ingresar a nuestra aula virtual, a nuestra sesión Zoom. Y les damos las muy buenas noches, Andino, gracias por tu participación. Continuamos con la exposición, contadora pública. Gracias, Roy. Ahora, también hay otro servicio que ha puesto Contraloría ya desde hace bastante tiempo, solo que ahora le están dando mayor importancia, e inclusive ya se han creado canales digitales respecto al servicio de atención de denuncias. El fortalecimiento de la Contraloría respecto al servicio de atención de denuncias de corrupción a nivel nacional. Inclusive el año 2019 se ha creado un sistema de atención de denuncias de corrupción, de actos de corrupción, para que, con la finalidad de unificar, ¿no?, qué tipo de denuncias se van a hacer en estos, y que también no existan denuncias maliciosas, porque muchos saben que algunos denuncian o sea, no tienen las pruebas y presentan una denuncia. Entonces, lo que quiere Contraloría es que cuando tú presentes tu prueba, te va a hacer como que protección al denunciante, para que tú no temas que tomen represalias contra ti y tú puedas denunciar con toda la evidencia. Ahora, Contraloría tiene un canal de denuncias virtual, SINAT, el cual te permite ingresar tus datos, poner que tú quieres ser un denunciante anónimo. Sin embargo, obviamente tienes que registrar tus datos para que ellos verifiquen que tu denuncia no sea maliciosa. Tú tienes la posibilidad de cargar todo, pueden ser fotos, videos, documentos, o sea, todas las pruebas que tú tengas respecto al tema que quieras denunciar. Y ahora ya le están dando mayor celeridad. Incluso están, ¿cómo podríamos decir? Están evaluando las denuncias de acuerdo al riesgo, al perjuicio que puede estar causando, y según eso, Contraloría va atendiendo y dando prioridad a las denuncias, pues, de mayor magnitud, ¿no?, de mayor perjuicio, ¿para qué? Para que el OSI o la Contraloría realice su servicio de control específico a hechos de presunta irregularidad. La siguiente, por favor. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿no?, ¿y qué puedo denunciar, no? Podemos denunciar irregularidades en obras públicas cuando éstas no cuentan con estudios previos, cuando no tienen garantías requeridas, cuando no están cumpliendo los plazos. Como ustedes ven, ¿no?, en una obra pública siempre ponen un cartel y ahí ponen el plazo de ejecución. Entonces, si ustedes, por ejemplo, también ven que una obra no está cumpliendo los plazos, pueden hacer una denuncia. También cuando no hay proceso de selección, ¿no? O sea, si algún funcionario, tú como trabajador de un municipio, te enteras que hay una obra y tú dices, pero no has hecho el proceso de selección, también puedes hacer la denuncia correspondiente. Ahora, también se denuncian irregularidades en las contrataciones del Estado, cuando hay direccionamiento a determinado proveedor, fraccionamiento en contrataciones, prestación de servicio o adjudicación de bienes sin proceso de selección, y la recepción de bienes defectuosos. Esta, por ejemplo, la primera y la última eran los más comunes, ¿no?, lo que más se recibía en Contraloría, inclusive el fraccionamiento. Pero en estas últimas épocas más se ha recibido lo que son recepción de bienes defectuosos. Por ejemplo, en el caso cuando se han comprado concentradores de oxígeno, cuando se han comprado mascarillas,
incluso mascarillas de tela que no tenían las tres capas. O también hay mucho de esto en el vaso de leche, ¿no? Que sucedía que no recibían los bienes que cumplían las características técnicas de nutrición en el caso de vaso de leche. Ahora, otras irregularidades también puedes denunciar, como son la contratación de familiares directos que gozan de personas que gozan con la facultad de nombramiento, o sea, nepotismo. Es decir, que vamos a pensar, ¿no? Que el jefe de recursos humanos le contrata a su esposa, ¿no? O que el director o el gerente también, ¿no? Contrate no sé, a su hija. Entonces, hay casos de nepotismo que si tú sabes que hay en la entidad, tú puedes hacer la denuncia correspondiente. También puedes hacer la denuncia de contratación de personal que no cumple el perfil requerido. Cuando hay un proceso CAS, un concurso público de méritos, hay unos requisitos que se publican en las páginas web de cada entidad, ¿no? Entonces, si tú ves que la persona que ha ganado no cumple el requisito, por ejemplo, pedían licenciado en administración y él es bachiller, tú podrías hacer la denuncia correspondiente de que esta persona no cumple el perfil requerido en las bases, ¿no? Inclusive Contraloría y el Sistema Nacional de Control en general, los OSIS, han estado observando que el personal de confianza también debería cumplir el perfil requerido en el manual de puestos. Es decir, ni el personal de confianza es que, es de confianza y no debe cumplir, no. Inclusive ellos también deberían cumplir el perfil del manual de puestos. O sea, ya no es que, como antes, ¿no? Que decían, no, es de confianza, ¿no? Que no cumpla. No, ahora no, ellos también están obligados a cumplir el perfil. También puedes denunciar los pagos de servicios no realizados. Por ejemplo, no se han hecho un mantenimiento pequeño, ¿no? Y en verdad no se ha hecho, entonces tú puedes denunciar que se ha pagado algo que no se ha ejecutado. Entonces, cuando haces esa denuncia, igual puedes hacerlo ante el OSI o ante Contraloría, ellos verifican, ¿no? Efectivamente. También cuando hay obras defectuosas o sobrevaloradas, en este último caso, ¿no? La sobrevaloración es un poco difícil de determinar por la coyuntura. Por ejemplo, el otro año que se estaba en pandemia y algunos estaban iniciando las obras, se veía, ¿no? Que se habían aumentado los costos de las obras. ¿Por qué? Porque porque ya tenían que tener, tenían que ser el plan de vigilancia, tener mascarillas, ya tener enfermera, por ejemplo, o un médico asistencial. Entonces el costo de las obras estaba aumentando, ¿no? Pero estaba justificado. Entonces, también tú puedes denunciar cuando hay sobrevaloración, o sea, algo muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, que compran el cemento a 100 soles, o sea, es un decir, ¿no? Puedes denunciar eso. También cuando hay uso indebido de materiales de construcción y maquinarias. Esto mayormente, por ejemplo, se ha visto cuando habían alcaldes, ¿no? Que se llevaban el cemento para la construcción de sus casas, o los mismos ingenieros de las obras, ¿no? Que se llevaban el cemento, el ladrillo, no sé, la arena, o inclusive la contratación, como contratan tractores, volquetes. Entonces, algunos hacían uso, ¿no? Indebido de esto a beneficio propio. Entonces, si ustedes saben o conocen de alguno de estos casos, también pueden hacer la denuncia correspondiente ante el OSI de forma presencial, ante la Contraloría de forma presencial o utilizando el Sistema Nacional de Denuncias Digital por la página web, ¿no? Siguiente, por favor, señor Rol. Ahora, se ha hecho un sistema integrado de denuncias, se está trabajando en eso, porque hay un compromiso de, de que haya una implementación de la plataforma de denuncias que sea una plataforma que congregue a todos, ¿no? O sea, que si me llega una denuncia, yo la pueda tramitar ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, digamos, si es un tema que afecta, por ejemplo, en este caso, a otras personas, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, para que todos ellos cooperen, ¿no? Lo que se está haciendo es abrir un multicanal, que se esté digitalizando todo, que tenga una carpeta ciudadana de denuncias, que haya un proceso estándar, o sea, que se siga el mismo proceso para todos, que sea el alcance nacional. El alcance nacional es decir, que todos puedan denunciar, ¿no? Ya sea vía
por el uso de las tecnologías o vía presencial. Incluso ahora ya Contraloría está haciendo incluso audiencias públicas para recibir denuncias, y esto está mejorando un poco, ¿no? Lo que es está mejorando un poco la gestión de las entidades, porque cuando hacen las audiencias públicas, Contraloría toma conocimiento, pues, de ciertas falencias que tienen las entidades, o actos de corrupción también que las entidades van cometiendo. Entonces, va tomando acciones, va ejecutando servicios, va designando, va encargando a los socios ciertos tipos de servicios, o va haciendo operativos, ¿no?, de control para que estas entidades que no están cumpliendo sus metas o sus objetivos con la economía, transparencia, eficacia y eficiencia, corrijan, ¿no?, oportunamente, o en este caso ya, si esta persona ya ha malgastado o ha perjudicado, se hace el servicio de control posterior a hechos con presunta irregularidad para determinar responsabilidades y sancionar a esta persona, ¿no?, ya sea con la inhabilitación o también con la denuncia penal o civil correspondiente. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, ¿no?, hay ya mecanismos de participación ciudadana que le han llamado el famoso control social. Entonces, ya Contraloría no solo está pidiendo como que el sistema sea el único que apoye en los servicios, sino también está pidiendo la participación ciudadana. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de participación puede tener la ciudadanía? Por ejemplo, en la siguiente, por favor. Ha creado este programa Postula con la tuya, que promueve y canaliza la participación ciudadana de forma efectiva. ¿Qué hace, por ejemplo, aquí el ciudadano? Si tú te enteras, ¿no?, que, no sé, el alcalde de cierto municipio X está utilizando el dinero para hacer su propaganda, o está utilizando el personal en sus horas de trabajo para que no se hagan proselitismo político, tú puedes denunciar. Y así evitas el uso de bienes y recursos del Estado para fines electorales. Entonces, ¿qué se hace cuando hay este tipo de elecciones regionales, municipales, ¿no? La ciudadanía alerta, se le capacita, se hace un curso de capacitación donde Contraloría le explica, ¿no?, qué tipo de infracciones puede denunciar ante Contraloría. Y también en Postula con la tuya, el año 2018 se creó un WhatsApp como para que tú hagas llegar el tipo de denuncia que veías, ¿no? Inclusive podías mandar las fotos, no sé, digamos que en hora de trabajo estaban repartiendo, no sé, volantes, o también que estaban utilizando la camioneta para ir a ciertas zonas a hacer proselitismo político. Entonces, podía hacer las denuncias, ¿no?, mediante el WhatsApp. Ahora, otro programa también, señor Rey, por favor, la siguiente, que está utilizando Contraloría, es los monitores ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿No? Es contar con la participación de representantes de la sociedad civil voluntarios que ejerzan el control social sobre la ejecución de obras públicas. Por ejemplo, tiene convenios suscritos con la Asociación Civil de Transparencia, Proética, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Colegio de Arquitectos de Perú, Universidad de Piura. Para el año 2018 se tenía 5.486 aspirantes inscritos en las 19 regiones del país. En Cusco se tenía 422. Por ejemplo, esta convocatoria de monitores ciudadanos, Contraloría lo ha realizado hasta el otro año, antes de la pandemia. Había invitado a jóvenes, ¿no?, que estén estudiando, que deseen ser parte de monitores ciudadanos de control. Entonces, está llevando capacitaciones a estos monitores, se les capacita, se hace un proceso de selección de estos monitores, y también ahora les da una constancia, ¿no?, de su participación como monitor ciudadano de control. Por ejemplo, ahí, si hubiera alguna convocatoria, sería interesante que muchos de ustedes, si no están trabajando en alguna entidad, recién están terminando la universidad, se inscriban a este curso de monitores ciudadanos, ¿no? La siguiente, por favor. También hay el programa de auditores juveniles, que es para
personas que están en el colegio, que promueve valores éticos, mecanismos de control social en la gestión pública desde la convivencia escolar. Hacen, por ejemplo, a estos jóvenes les hacen el desarrollo de veedurías escolares en las instituciones educativas, es decir, ellos ven, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que en este caso, ¿no? Cuando les dan alimentos, ¿no? Que estos alimentos cumplan, que digamos están construyendo algún local adicional en sus colegios también, se haga en el plazo que se ha establecido. Entonces hay auditores juveniles y hay este programa también que promueve mucho, ¿no? El control social desde las escuelas o colegios. Siguiente, por favor. Ahora lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Las famosas audiencias públicas, que el objetivo es generar un espacio de participación ciudadana a través del control social en la lucha contra la corrupción. Asimismo, en estas audiencias públicas la Contraloría informa, ¿no? Las acciones que ha realizado en la región, los avances, por ejemplo, como les decía, ¿no? Las audiencias públicas, bueno, por el tema de la pandemia se han dejado de realizar en el año 2020 y este año. Asumo que el próximo año 2022 se van a retomar con mayor fuerza. ¿Para qué? Para que también ahí, ¿no? Todos los pobladores informen, ¿no? ¿Qué acciones o qué están viendo, ¿no? Que falta en sus localidades, en sus gobiernos. Por ejemplo, cuando se ha hecho una audiencia pública provincial en Cusco en el 2018, se ha llevado en Ispicanchis y Canchis con 113 y 295 ciudadanos participantes. A nivel nacional, en el 2018 se han llevado en 48 provincias con un total de 4.604 ciudadanos participantes. Como ustedes ven, en estas audiencias están participando un gran número de personas. Como les decía, esperemos que para el año 2022 se retomen esto de las audiencias públicas, porque en verdad sí contribuyen mucho al control gubernamental, porque ahí vemos, pues, los pobladores realmente, ¿no? De qué se quejan, qué les ha faltado, qué obras públicas no se han cumplido, el plazo de ejecución, o qué servicios se les ha dado de manera ineficiente. Y ahí ya todo el Sistema Nacional de Control toma partida y ejecuta pues servicios de control previo, perdón, servicios de control simultáneo y posterior, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión y también el mejor servicio al ciudadano, ¿no? Que es una de las finalidades de todas las entidades públicas. Bueno, eso sería todo en cuanto al tema de control gubernamental. Si tuvieran alguna duda o algún tema que desean que les aclare, estoy dispuesta a recibir sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra ponente, contadora pública Fanny Valladares, especialista en control gubernamental. Bueno, sí, nuestros participantes haciendo sus consultas siempre a través de los links que tenemos. Y bueno, hay una consulta que nos realizan, nos indican, en el caso de las contrataciones, cuando los contratistas no ejecutan las garantías, se ha visto que el órgano de control realiza algunas revisiones posteriores y es factible que a través del órgano de control se le pueda obligar al contratista a cumplir la ejecución de estas garantías comerciales. Se refiere a las garantías, ¿no? Que, por ejemplo, indican 1 año de mantenimiento, 3 años de mantenimiento a equipos informáticos o a vehículos, ¿no? Respecto a eso se refiere el participante contadora. Bueno, miren, a través nosotros conocemos el control concurrente, en este caso, por ejemplo, como dice, ¿no? El mantenimiento que debería hacerse anualmente o mensualmente. Lo que pueden hacer ustedes como servidores, pueden hacer primero una denuncia, ¿no? Que no se está cumpliendo con este mantenimiento. Nosotros haríamos en este caso un control simultáneo y no exigir al contratista, sino exigir a la entidad que cumpla el contrato. O sea, en verdad nosotros como órgano de control no podemos decirle al contratista o coaccionar al contratista que cumpla. Nosotros lo que hacemos es recomendar a la entidad que se cumpla el contrato respecto a los mantenimientos que se han suscrito ahí, ¿no?
que dice mantenimiento, no sé, cada 15 de cada mes. Y yo como OSI voy a verificar si se está haciendo. Si no se está haciendo, advierto a la entidad que no se han realizado los mantenimientos y que por el ende no se está cumpliendo el contrato. Entonces, la entidad tiene que tomar las acciones correctivas y preventivas respecto al hecho que el OSI está informando. Y entre esas acciones, yo considero que la entidad debería exigir al contratista que cumpla pues con estos mantenimientos. En todo caso, ejecutar la garantía, ¿no? Si es que corresponden. Claro, así es. Y también, contadora, se habló el caso del nepotismo. Nos cuentan un caso, ¿no? Indica de que en una entidad, la esposa del titular, antes de que ingrese a ser alcalde, bueno, nos indica, ya trabajaba en forma permanente. ¿Se da la causal de nepotismo en ese caso? Mira, no. ¿Por qué? Porque esta persona ya trabajaba antes. Si el titular, o sea, cuando el titular entró y él tiene esa potestad de poder poner a quien sea y pone a su esposa, ahí sí sería nepotismo, porque él tiene la posibilidad de contratar. En cambio, como el esposo entró, vamos a pensar en otro periodo, él no tenía pues ninguna potestad sobre la contratación de su esposa. O sea, él ni trabajaba ahí, ni pertenecía, o sea, era otra historia, como podríamos decir. Entonces no podría constituir causal de nepotismo. Es una coincidencia ahí que justamente su esposo haya ingresado como alcalde del municipio donde ella trabajaba. No es, o sea, no habría ninguna causal en este caso. Claro, así es. Entonces esperamos que haya quedado absuelta la consulta de nuestro participante. Y también nos indican en ciertas distritos o provincias alejadas de la ciudad, generalmente los familiares de quien sale electo titular de la entidad son familia, ¿no? Generalmente llevan casi los mismos apellidos o son familiares cercanos o familias lejanos. ¿Cómo queda esto del nepotismo? Porque en estos distritos siempre se exige a la autoridad electa que dé trabajo a, su, a los pobladores, ¿no? Del distrito. ¿Cómo quedaría este tema del nepotismo conociendo de que existe una cantidad exagerada de parentesco? Bueno, me parece que ya es una opinión personal, ¿no? Algo así. Sí, mira, para lo del nepotismo, o sea, si el funcionario contrata al familiar, sin importar, o sea, lo que tenemos que evaluar nosotros ahí son dos cosas, ¿no? Que el funcionario tenga la posibilidad de contratar a esta persona. Y ahora, ¿cuál es su grado de afinidad y de consanguinidad? Por ejemplo, si es su nieto, ya no le alcanza, ¿entiendes? Porque solo hay hasta consanguinidad primer y segundo grado y afinidad primer grado. Entonces, ya no le alcanzaría a esta persona, al nieto, digámoslo así, para que sea nepotismo. Tienen que ser o su esposa o sus hijos, ¿no? En este caso, o en afinidad tendría que ser su hermano, ¿no? Entonces, ahí se evalúa, o sea, no es ay, no, pobrecito, no tiene a quién contratar, a su hermano, es que es el más capo, no, lamentablemente, por más que tu hermano sea el más capo, el top, no le puedes contratar porque está prohibido por ley. O sea, ahí no dice, salvo que sea el más capo, el más idóneo, no hay un salvo. Tú simplemente no le puedes contratar. O sea, nosotros evaluamos eso. ¿Qué grado de parentesco tiene con la persona que tiene la potestad de contratar? Y si realmente tiene entre el primer y segundo grado, entonces sí es un acto de nepotismo y que sí es sancionable. Así es, contadora pública. Y bueno, siempre agradeciendo a nuestros participantes que se encuentran ingresando a nuestra sesión y también que nos siguen a través de nuestras transmisiones en vivo. Muy buenas noches, Andino. Muy buenas noches, Alex. Arle, que siempre nos acompaña. A Gino, muy buenas noches. William, muy buenas noches. Judy, muy buenas noches. Muchas gracias por su participación. Gracias también al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco. Bueno, y nos siguen llegando las consultas el día de hoy. Respecto a los cargos de confianza, nos indicó contadora. Al respecto, se ha escuchado mucho en este tema político que está hoy en día, vemos casi diario en la
prensa, ¿no? Y sobre todo en la prensa de la capitalina, en la cual habla mucho de los cargos de confianza que se mencionó en esta sesión. Entonces, ¿está regulado o se debe regular este tema de los cargos de confianza? Mira, el tema de cargos de confianza tiene una norma que les permite hacer la contratación de cargos de confianza hasta el 5% del personal total de la entidad. Ahora, respecto a que cumplan o no el perfil, eso no está regulado. Sin embargo, ya Contraloría, ante esta situación, lo que hace, como les decía, lo que hace es recomendar. Yo te recomiendo que la persona que asuma este cargo de confianza cumple el perfil. ¿Por qué te lo recomiendo? No es como que, no, porque no me cae, no, no, porque una persona que está capacitada va a hacer un mejor trabajo que una persona que no lo está. Es por eso que Contraloría, cuando realiza los servicios de control simultáneo, en este caso al perfil de puestos de los cargos de confianza, ve pues que muchos de los funcionarios no cumplen, pues no, por ejemplo, no piden, vamos a pensar para gerente general, ¿no? 5 años en administración pública o gestión pública. Y el gerente no tiene, es más, acaba de salir de la universidad, vamos a pensar. Entonces, Contraloría, ¿qué hace? Te recomienda que tu gerente por lo menos tenga pues ese perfil, que tenga esos 5 años. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la gestión continúe, de que no te perjudique. Entonces, como les decía al inicio, nosotros te recomendamos. Tu entidad ya tomas la decisión. Si tú dices, no, que siga, genial. Nosotros ya te hemos advertido. Si esa persona sigue, comete un error, la responsabilidad también va a ser para ti funcionario, que yo te advertí que esa persona no estaba calificada para el puesto, pero tú dijiste no voy a continuar, entonces falló ella, cometió yo que sé, un acto de alguna omisión, algo que perjudicó todavía a la entidad, entonces a ti más te voy a arrastrar en la responsabilidad porque yo te he advertido que esta persona no era idónea para el cargo. Entonces, esa va a ser nuestra función como Contraloría. No te vamos a obligar a cambiar a la persona. Estamos recomendando que analices que esta persona no tiene el perfil que debería tener tu gerente, digamos, general, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros en los informes de control. No les podemos decir, te obligo, ¿no? No, te recomiendo, por eso es que hacemos recomendaciones. Claro, claro. Y es muy importante también el tema de los cargos de confianza. Hablábamos también en nuestros temas de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Pero se les soltaba su Eh, plata también. momento, Pero micrófono. 10 personas, ¿no? Ya, listo. Un favor tener cuidado con sus audios. Bueno, y estábamos mencionando que es muy importante el tema de los cargos de confianza, ya que en el tema de modernización del Estado está el pilar, ¿no? Servicio civil meritocrático. Y creo que esto va acompañado de la supervisión o fiscalización que está realizando la Contraloría al respecto. Es muy importante tener en cuenta este servicio civil meritocrático y que los funcionarios que laboran cumplan, ¿no? Por el perfil profesional. Creo que las entidades son las propias entidades quienes elaboran el perfil profesional, no les han impuesto el perfil. Cada una ha elaborado su MO, su RO, su CAS, su MPP ahora. Entonces, creo que sería insulso de reclamar en estos momentos sobre el cumplimiento del perfil profesional, ya que son las propias entidades las que han elaborado sus perfiles profesionales. Muchas gracias, contadora. Y también nos consultan, ¿no? Sí, a ver un momentito. Nos consultaban si la Contraloría puede intervenir en cualquier entidad o solo cuando hay alguna denuncia. Miren, debido a la carga laboral que tiene el Sistema Nacional de Control, o sea, Contraloría y los OSIs, cuando la entidad no tiene OSI, la Contraloría mayormente interviene cuando hay una denuncia que sí está bien formulada, entonces Contraloría interviene en la entidad. Sin embargo, también podría intervenir en cualquier entidad sin que exista denuncias o simplemente, imaginemos ya, en el diario sale Municipalidad Laberinto XX ha pagado a proveedor, no sé, imaginemos, ha salido en el diario. Entonces, Contraloría va, indaga. O sea, recopila información. Si esta información es cierta, recién interviene.
O sea, pero sí puedes solicitar a cualquier entidad del Estado información respecto a todo lo que está haciendo, respecto a la gestión. Y nosotros como funcionarios públicos estamos en la obligación de brindar esta información. Porque recordemos que también hay un reglamento que sanciona cuando el funcionario retrasa o no entrega información. Entonces, si Contraloría te pide hasta en 3 oportunidades, si tú, funcionario, no das la información, también te puede iniciar un procedimiento sancionador. Entonces, Contraloría puede ingresar a cualquier entidad en la que esté el ámbito de su aplicación, en cualquiera, sin importar que haya denuncia o no. Pero como les digo, ¿no? Por la capacidad operativa que ahorita se tiene en Contraloría, mayormente, ¿no? Priorizan, pues, o sea, también ellos hacen un escalafón, ¿no? O sea, de qué entidades tienen más perjuicio, más denuncias. Entonces, ahí es donde, como dicen, ¿a qué vas a atacar? ¿No? Entonces vas más a entidades, pues realmente, ¿no? Que donde hay más denuncias o donde tú escuchas más, que por ejemplo, municipios casi que son chiquititos, que administran, vamos a pensar 1.000 soles, no vamos a ir a auditar 1.000 soles viajando a la lejanía, invirtiendo 20.000 para auditar 1.000 soles. Entonces, hace un equilibrio, ¿no? Como dicen, costo-beneficio de la auditoría también. Entonces, ese análisis es de Contraloría también en las denuncias, en todo lo que indaga, ¿para qué? Para que intervenga en esa entidad. Así es, contadora Fanny. Y también nos están consultando, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un órgano de control institucional te indica que tienes un día de plazo para remitir cierta información? ¿Se puede ampliar este plazo de un día que le dan o simplemente tiene que entregárseles sí o sí en el estado que se encuentre la información? O tal vez hay alguna forma de poder ampliar o de solicitar Sí, el proceso. miren, sí, se ha visto que muchos OSIs, creo que exigen a veces el plazo de un día o, bueno, hasta yo también he tenido ese plazo porque a veces Contraloría nos pide, ¿no? El día de hoy nos manda una carta y nos dice, requerimos información sobre los procesos de contratación que han llevado en la entidad para el día de mañana a las 10. Entonces, como OSI, nosotros nos remitimos también a la entidad para esa información y a veces incluso les damos un plazo hasta menor, ¿no? Esto va a depender mucho, mira, ¿por qué? Imagínate que yo te pida, entrégame los comprobantes desde el año 2010, es un decir, ahorita, 2021. No te voy a dar plazo pues de un día. En un día no me vas a juntar eso, o sea, es lógica, ¿no? Si te pidieran un día, tú puedes pedir ampliación y tienes que justificar, obviamente. Si yo te estoy pidiendo algo que tienes que ir a buscar, como yo decía, no a guaquear, entonces incluso está en archivo, no sé qué está, es más, ni siquiera sabes dónde está ya, vamos a pensarlo. Entonces lo que tú tienes que pedir es un plazo prudencial, o sea, tampoco no te vas a decir, necesito un año, ¿no? Tú tendrás que ver, pues, cuánto personal tienes personal, no tienes personal. Imaginemos que estás en cierre de año, que donde todos se juntan las facturas, ya eres de logística, ¿ya? Y estás haciendo los trámites de los pagos, no sé, todo. Entonces, si estás muy recargado o si te pide información, tú justificas simplemente que no puedes entregar esa información en el plazo de un día, que te den, no sé, 5. Hasta te pueden dar hasta el plazo máximo de 5 días. Va a depender mucho de la información, de qué años te estoy pidiendo. En sí no hay, pues, o sea, hay cosas que tú me puedes dar realmente. Es más, ahorita, si te pido el oficio 15, no me vas a decir, no, necesito 3 días para entregarte, ¿no? Entonces, hay cosas que tú me puedes dar inmediato, como hay cosas que tú sí necesitas preparar, ¿no? O necesitas buscar. Entonces, el plazo tú lo puedes justificar. O sea, sí tú puedes pedir ampliación de plazo, pero también recuerda que tiene que ser algo razonable. Igual también el OSI te va a pedir en plazos, o sea, que su norma establece. Por ejemplo, si te va a pedir una aclaración o comentario, máximo se puede dar 8 días. O sea, por más que OSI te quiera dar más días, no va a poder porque la norma solo dice 8. Ahora también tenemos plazos para lo que son planes de acción, que son 15 días para que nos alcancen un plan de acción. Lamentablemente yo no te puedo dar más porque la norma no me permite que yo te dé más. Entonces, también tienes que priorizar dentro de las actividades que tú tienes lo normal y cuál puedes hacer, ¿no? Entonces, tú puedes justificar en algunos casos que
es muy difícil que tú me entregues la información en un día porque en verdad tienes que buscar o no tienes el personal y que te va a tomar, no sé, 2 días, ¿no? O sea, algo razonable. No, sí, hay cada pedido que haga OSI, tú tienes que ver pues cuánto tiempo te va a demorar. Y también tú puedes, o sea, lo que yo les recomiendo como trabajador de OSI, yo les recomiendo a ustedes como servidores y funcionarios públicos, trabajadores de la entidad, conversen también con el OSI y expliquen su situación. Yo pienso que sí se les puede entender, ¿no? En caso de que tú me digas, estoy ahorita en cierre de mes, ¿no? O que tengo que entregar estados financieros, pensemos, ¿no? En el caso de contadores. Y te puedo entregar en tal plazo, o sea, yo pienso que sí se puede conversar, es algo conversable, o sea, yo pienso que sí, o sea, puedes conversarlo y pueden llegar a un plazo razonable que beneficie y también beneficie al OSI, porque recuerden que el OSI trabaja en base a la información, o sea, no nos inventamos. Si no tenemos también la información que requerimos, también nos atrasamos en nuestro trabajo. O sea, si yo necesito un expediente y tú no me lo das, no puedo avanzar con la revisión del expediente. Entonces, podemos llegar a un término medio, ¿no? De acordar, mira, este expediente me falta, no sé, algo, y me va a tomar un día regularizarlo o llamar al proveedor que me entregue ese documento, no sé, algo así. Y se concuerda, pues ya es un día, ¿no? Puedes llegar a un término medio. Pero tú lo puedes justificar. O sea, si te parece, digamos, el plazo de un día para algo que no se puede hacer en un día, tú puedes solicitar una ampliación de plazo y el OSI también lo tiene que evaluar, ¿no? Claro, es muy importante también conocer los plazos, ¿no? Cada normativa tiene su ente rector, su ley, y así como en las contrataciones, decimos 2 días para firmar el contrato, 8 para firmar los documentos, entonces es parecido, ¿no? Cada sistema administrativo maneja su normativa al respecto. Bueno, y nos consultan también a través del chat Zoom, ¿existe algún ente superior a la Contraloría para fiscalizar a los funcionarios de Contraloría, o sea, de la propia Contraloría? Mire, Contraloría también tiene su órgano de control institucional, que también le hace observaciones a la Contraloría. O sea, el Contraloría también es como un municipio, tiene su OSI. Y ese mismo también evalúa al mismo, te dice, ¿no? Imaginemos que en Contraloría, no sé, como lo que pasó hace años, ¿no? El Contralor que había hecho compras, inclusive a Contraloría también le puede fiscalizar el Congreso. O sea, si hay una denuncia, también pueden denunciar ante el Congreso de la República y el Congreso también tiene para investigar, ¿no? Y si tú has incumplido, también te puede sancionar. Entonces, la misma Contraloría tiene su OSI también le hace sus mismos controles simultáneos, posteriores a la misma Contraloría, también le recomienda, entonces, o también el Congreso puede ser quien, a través de una denuncia, puede intervenir, ¿no? Claro, ¿no? Es muy importante también conocer, ¿no? De que también la Contraloría tiene su propia Contraloría y también existe esa fiscalización a través del Congreso. Y lo hemos visto. Y también nos hacen una consulta también a través de nuestra aula. Actualmente, ¿cuántos años es la responsabilidad en el sector público después de haber salido de un cargo de confianza? Mira, si te refieres a la responsabilidad administrativa prescribe a los 4 años, sigas en la entidad o te hayas ido. Si ha pasado 4 años que ha culminado el hecho, ya ha prescrito tu sanción administrativa. Ahora, la responsabilidad civil prescribe a los 10 años. Es decir, si tú sigues trabajando o ya te fuiste, es igual, y tú has cometido algún perjuicio, imaginemos en el 2012, tienes que asumir ese perjuicio, o sea, te corresponde. Ahora, la responsabilidad penal varía, va a depender del tipo de delito, ¿no? Puede ser entre 4 hasta 10 años que puede prescribir, o inclusive va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, los delitos de corrupción están proponiendo, ¿no? Que no prescriban. Entonces, así, hasta que, como dicen, así pase 100 años, te van a perseguir, pues, por delitos de corrupción. Claro. Entonces, depende del tipo de responsabilidad, también tienen sus plazos de prescripción y también del tipo en el caso de responsabilidad
penal, del tipo penal que tú cometas. Claro, así es, ¿no? Y sobre todo comprender, como les indicamos, ¿no? La Contraloría tiene su labor, ¿no? Y algunos lo toman como, vemos como que es perseguir a los funcionarios públicos, sin embargo, no es así, ¿no? Cada interrector tiene su propia finalidad, ha nacido por algo, y si la razón de ser es velar por el gasto público también en muchos casos. Es la razón de ser. Nosotros como funcionarios públicos manejamos ingresos del Estado, ingresos del ciudadano. Entonces, es a ello que se crean estos sistemas administrativos para controlar estos gastos, cómo se realizan eficientemente. La contratación pública también está basado en eso. Si no, realizaríamos las compras como indicaban algunos funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué demoran tanto en la contratación? Porque justamente porque se deben tener en cuenta estos plazos, estas normativas. Entonces, lo hacemos porque manejamos fondos públicos. Esa es la razón de la contratación pública. Y al igual la Contraloría también vela por el cumplimiento de estos pasos que se den de la manera correcta. Entonces, nos indica aquí una consulta. ¿Puede un ciudadano denunciar al trabajador? Bueno, supongo se referirá si puede un ciudadano denunciar a un trabajador público. Como les decía, hay un sistema de denuncias. Si yo, ciudadano, voy a pensar, ¿no? Así, yo como Fanny, veo, justo hay una obra que están haciendo frente a mi casa, vamos a pensar, una losa deportiva. Y veo que, no sé, vamos a pensar que el ingeniero se está llevando el cemento. Imaginemos. Yo le puedo tomar unas fotos y lo que hago es ingresar mi denuncia. Es más, le puedo seguir, filmar todo, ingreso mi denuncia y adjunto todas las evidencias. O sea, también no es denunciar por denunciar. Tienes que estar seguro de lo que vas a denunciar para que no califiquen tu denuncia como una denuncia maliciosa. Entonces, tú tienes que estar seguro que la persona que se está llevando el cemento es trabajador primero de esa obra. O sea, y eso también, o sea, como dicen, para denunciar a veces no denuncian porque es tedioso denunciar. Porque tienes que, como digo, ¿no? Investigar primero, estar seguro de que sí es así, porque a veces es como, a veces percibimos algo y no es que, ay, me tinca que están robando, no. Tienes que estar seguro y tienes que tener las pruebas para denunciar. Y sí, cualquier ciudadano, si tú ves alguna irregularidad, puedes tomar las fotos y puedes subir al SINAT e inmediatamente, si tú subes las fotos, Contraloría va a mandar a alguien de un OSI o en la misma Contraloría para que investigue. Y o sea, y tu denuncia sí es válida, ¿no? Pero tienes que adjuntar la evidencia. Cualquier persona puede denunciar, no necesariamente tienes que ser trabajador de la entidad para denunciar. Como les decía, también hay monitores ciudadanos, audiencias, en las audiencias también se denuncia bastante. Entonces hay Contraloría toma pues conocimiento, por ejemplo, en las audiencias, de que, vamos a imaginar, ¿no? Una obra está, han hecho un puente que nadie usa. Va a Contraloría a ver, pues efectivamente, ¿no? Hay un puente y nadie, o sea, ¿cómo han hecho? ¿Cómo están? O sea, y empiezan a investigar. Pero es así, o sea, tienes que tener las evidencias para que Contraloría vaya al lugar de los hechos y haga su acta, ¿no? De verificación y realmente ya pueda iniciar un servicio de control. Así es, ¿no? Y si todo fuera ideal, si los funcionarios fueran todos íntegros, incluyo entre ellos, ¿no? Si fuésemos íntegros, y también no tendríamos que realizar quizás estas fiscalizaciones posteriores. También recordar a nuestros participantes de que las entidades tienen su propio control interno. No es necesario también de que los OSIs estén detrás del funcionario, ¿no? También debería ser sus propios control interno quien realiza esta fiscalización posterior, ¿no? Quien va acompañando también su propio control interno de cada entidad. Nos hace una consulta también, ¿existe diferencia de sanción si el delito o falta es realizado por un alto funcionario o un trabajador de menor nivel? En este caso, lo que hace el OSI es determinar la responsabilidad. El OSI no sanciona. Quien sanciona es la entidad o en este caso la Contraloría a través de la potestad sancionadora. Lo que hace el OSI es determinar, por ejemplo, vamos a pensar ya, el alcalde, en una auditoría que hemos hecho, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Tiene responsabilidad administrativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner ahí que ha sido leve
grave o muy grave. Lo que vamos a determinar es eso. Leve, imaginamos ya que no ha causado perjuicio. Leve, le vamos a poner leve. El tesorero que tenía que pagar el monto, ¿no? Vamos a pensar. Ahí también lo vamos a detener. O sea, no importa aquí si es el gerente, el tesorero, el obrero. La cuestión es cuál ha sido el incumplimiento de su función respecto a la responsabilidad que esa persona tenía. Por ejemplo, si del tesorero era pagar verificando la conformidad y ese expediente no tiene conformidad, ¿de quién es la responsabilidad directa? Del tesorero que ha generado el pago. Indirecta será pues del contador que no ha revisado, del que ha mandado de logística, el que no ha mandado completo el expediente. O sea, ya vemos ahí quién tiene la responsabilidad, o sea, la cadena de responsabilidades. No podemos decir que el alcalde tiene la culpa ahí, ¿no? Porque el alcalde, es más, ni habrá visto el expediente ahorita. Entonces yo no le puedo decir, el alcalde tiene la culpa de que se haya pagado sin conformidad. Pero ¿en qué parte actúa el alcalde de esta cadena? Entonces tenemos que ver cómo esta persona estaba relacionada a su función, ese incumplimiento. Entonces, si realmente el alcalde tenía que verificar, el alcalde vise el cheque, vamos a pensar, tenía que verificar que el comprobante, que esté la conformidad, también se le va a asumir una responsabilidad, pero de acuerdo a la función directa que tienen en esa acción. O sea, no determinamos responsabilidad porque sea alto funcionario o sea obrero, no. Es de acuerdo a la función que tenía y el incumplimiento que ha causado y el perjuicio que ha causado la responsabilidad. Si el perjuicio es, digamos, ha pagado no sé, de 5 camionetas que costaron en total 1.000.000 y ha pagado sin conformidad, entonces es al usuario, al tesorero, al de logística, al de contabilidad, o sea, a todos los que han participado en la cadena, pues por igual, ¿no? Todos tienen una responsabilidad ahí muy grave porque han permitido que se pague sin que se haya cumplido el reglamento inclusive o el manual de la entidad, ¿no? Que exige que tenga informe de conformidad para realizar el pago. Así es, ¿no? Entonces no depende si quién es alto funcionario o quién es menor, no depende de eso, depende de cuán relacionada está tu función al incumplimiento, ¿no? Así es, ¿no? Siempre existe un grado de responsabilidad. Eh, bueno, sí, muy clara ha quedado la respuesta. También gracias a nuestros participantes por sus consultas. Y también nos indican de que para que un ciudadano denuncie tiene que conocer técnicamente si no solo será presunción y luego se revertirá en contra de él, puede tener un juicio, una demanda en su contra y tendrá que pagar por calumnias. Bueno, en No, realidad podría existir denuncias falsas que se hagan y existe alguna respuesta frente a ello. lo que le decía, no necesariamente conocer técnica, o sea, por ejemplo, yo ya no voy a ir a ver el pavimento si tiene el 15 de fuerza, ¿no? O sea, eso no puedo verlo y no puedo denunciarlo porque no conozco. Pero imaginemos ya que yo paso por la cancha, la losa que están construyendo y veo que está rajada, abierta, que es como si hubiera pasado un terremoto. Eso no necesito conocer técnicamente. Yo veo que hay una grieta de ese tamaño y lo puedo denunciar. Porque se supone que para hacer esa losa, se supone que han hecho un estudio de suelos, etcétera, y han puesto la calidad de cemento, el tamaño, yo qué sé, la fuerza, para que eso no se abra, pues así como si hubiera pasado un terremoto. Entonces, no necesariamente tengo que conocer técnicamente lo que voy a denunciar. Hay algunas cosas que tú viendo que están mal hechas, puedes denunciar. Por ejemplo, eh, una pista, ¿no? O un puente, ¿ya? Han inaugurado hoy día y ya mañana se cayó no sé, el parante o algo, no sé. Entonces no necesitas conocer técnicamente, ya puedes hacer la denuncia, Desplomó porque, o sea, contra ¿cómo un se va a quedar al día puente. siguiente de la inauguración? O sea, es algo así, o sea, no todo, ¿no? Obviamente. Algunas cosas sí de repente necesitamos un conocimiento, una experticia, ¿no? Pero hay algunas cosas que tú sí puedes denunciar sin tener técnicamente el conocimiento sobre la materia. O sea, Así es, ¿no? Y muy importante estas consultas que están realizando a través de nuestra aula virtual. Les agradecemos a nuestros participantes. Muchas gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, quien nos permite estar en estas sesiones acompañando con ustedes nuestro
programa de capacitación o de especialización en gestión de las contrataciones públicas. Muy importante conocer el control gubernamental que se da a nivel de contrataciones. También nos consultan, bueno, quizás es muy larga la consulta o de repente es una opinión sobre la cantidad de funcionarios que se han inhabilitado, nos indica la Contraloría General de la República, se conoce, nos indican muchos de ellos fueron inhabilitados. Y este tema de la inhabilitación, ¿hasta qué grado se da? ¿Pueden inhabilitarme en mi colegio? Digamos, yo soy contador, ¿pueden inhabilitarme en mi colegio respectivo o solamente me inhabilitan para ejercer el trabajo en la función pública? La norma dice que te inhabilitan para el ejercicio de la función pública. O sea, es decir, que si tú eres contador, vamos a pensar, y tienes tu estudio, tú podrías seguir trabajando en tu estudio. Sin embargo, si la denuncia la hacen ante tu comité de ética de tu colegio, el comité de ética de tu colegio te podría sancionar. O sea, eso ya no dependería de Contraloría. Simplemente dependería de cómo actúe tu colegio ante la falta que tú has cometido, ¿no? Porque Contraloría lo que inhabilita es para el ejercicio de la función pública. Así es, ¿no? Estás hasta 4 años, ¿no? Hasta 4 años de la gestión pública. Y bueno, también nos reiteran la importancia del control concurrente, el apoyo en todo el proceso. Si no más funcionarios serían inhabilitados, nos indica que se tendría que mejorar este control concurrente. Este control concurrente es el acompañamiento que se da, ¿no? Digamos, en el proceso de una contratación, de una licitación pública. El control concurrente vendría a ser el que nos acompaña durante el desarrollo del proceso. Miren, al respecto de los controles simultáneos que se realizan en las entidades públicas, también el detalle es pues que el OSI no puede hacerle control concurrente pues a todas las actividades que hace la gestión pública. O sea, lamentablemente también el OSI tiene un plan anual de control, también tiene una capacidad operativa. Mayormente cuando tienen entre 4 a 5 personas pueden realizar hasta 10 controles concurrentes al año. Imagínense, vamos a pensar uno al mes, ¿no? Pero te digo, si es uno al mes, no te puedo hacer, pues, de los 20 días que trabajas, te voy a hacer solo uno. O sea, nos encantaría hacerle a todo, ¿no? Pero también la capacidad operativa no va a dar. O sea, lo que hacemos es priorizar el que de repente tiene mayor presupuesto o el que tiene mayor alcance a la ciudadanía. Por ejemplo, a veces solemos priorizar lo que es vaso de leche, o procesos, licitaciones públicas, ¿no? Digamos una simplificada, ¿no? Una licitación pública, o obras, o entrega o sea, de bienes que tengan un mayor gasto económico. O sea, trabajamos también por prioridades. Si le haremos a todo el control concurrente, sería muy complicado. Imagínense, si con un informe que hacemos al mes, la gestión se está volviendo loca porque no sabe cómo hacer hasta el plan de acción. Imagínense que hagamos diario. Es muy complicado. Pienso que lo que tenemos que priorizar, o también hasta la entidad lo puede solicitar, ¿no? Si ustedes ven que, vamos a pensar que vamos a recibir una donación de 1 millón, ¿ya? Ven que algo puede ir mal, ustedes pueden solicitar el acompañamiento del ocio, o sea, les pueden invitar, como antes hacían unas invitaciones a las vedurías, ¿no? Que les llamaban las famosas vedurías. Antes, el órgano de contrataciones invitaba al OSI, ¿no? Cuando veía que sí, el proceso no se podría estar algo, no sé, algo raro, algo mal, o necesitan realmente un respaldo del OSI, los invitaban, ¿no? Y el OSI participaba, pero eso inclusive ni garantiza, pues, que el funcionario, si quiere hacer algo mal, lo va a hacer mal, por más que esté el OSI ahí, por más que esté hasta, como dicen, notario ahí. O sea, si un funcionario le quiere sacar la vuelta a algo, lo va a hacer. O sea, como yo digo, para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo como funcionarios públicos, servidores públicos, trabajadores de las entidades, tiene que nacer de nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. O sea, tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo repercute en la ciudadanía. Como decía, o sea, no estamos gastando nuestra plata. Es como yo te digo, gasta tu sueldo y te gustaría que, no sé,
venga tu hermano y lo despilfarre tu sueldo, se vaya de parranda, no sé, y tú ni goces, algo así. Es algo así, ¿no? Tú estás administrando los recursos del Estado y a nadie le gustaría que esos recursos se malutilicen. O sea, que tú le regales a un proveedor, que te den el diezmo por ahí. O sea, a nadie le gusta que su dinero se malutilice, a nadie, ni a nosotros mismos nos gusta malutilizar nuestro dinero. Se supone que nosotros decimos, esto es para tal cosa, esto es para tal cosa, esto es para tal cosa. Que venga alguien y que te saque el dinero que te robe, o sea, es igualito. Entonces, yo pienso que como funcionarios, trabajadores públicos, tenemos que hacer bien nuestro trabajo. O sea, nosotros nos debemos a la ciudadanía, por eso somos servidores públicos, no tendremos otra denominación. Nosotros nos debemos al público y tenemos que trabajar para ellos. O sea, incluso muchos de nosotros nos molestamos, ay, que ese señor viene, que se queja, que no. Pero esa es pues nuestra chamba es atender al público. O sea, no te puedes quejar porque ese es tu trabajo. Ahora, si no te gusta, como dicen, no trabaja en otra cosa. Yo pienso que debemos trabajar y servirnos, o sea, debemos servir a la sociedad, debemos hacer nuestro trabajo, como dice, con ética, con valores, con integridad. O sea, creo que es muy difícil ser íntegro, como decía, porque no es complicado, o sea, a veces estamos entre la espada y la pared, pero tenemos que tratar de ser éticos, íntegros, tenemos que ser comprometidos con nuestra entidad, ¿no? Porque solo así va a salir adelante. O sea, nos comparamos con otros lugares, ¿no? Con otros países. Ay, que en ese país no hay corrupción, pero ¿de dónde nace pues la corrupción? De cada uno. Si de nosotros, como dices, no te pasas la luz roja, te para un policía, ¿qué haces? Ay, le voy a pagar 30 soles. O sea, ya estamos siendo corruptos. O sea, ya somos parte de la corrupción. Y si esa nuestra mentalidad no va a cambiar y no decimos, ah, no está rojo, paro acá mejor y espero que cambie el semáforo, entonces, si no cambiamos desde ahí, no vamos a poder hacer nada, por más que esté quien esté, por más que esté el OSI, que esté Contraloría detrás de nosotros, que esté hasta tu jefe, igual si tú quieres hacer algo mal, lo vas a hacer mal. O sea, lamentablemente es así, o sea, Contraloría o el Sistema Nacional de Control no garantiza al 100% que no haya corrupción. Lo que hacemos es evitar que la entidad cometa excesos, ¿no? O en este caso, si ya las ha cometido, que asuma esa responsabilidad del hecho que ha hecho mal, ¿no? Pero otra cosa ya no podemos hacer. O advertimos o determinamos responsabilidades. Son las únicas acciones que como Sistema Nacional de Control podemos hacer. Así es, ¿no? Siempre agradeciendo a nuestra ponente, contadora pública Fanny Valladares, especialista en control gubernamental. Y bueno, también nos menciona, ¿no? La consulta a través de nuestras redes nos indican en caso del perfil profesional en el caso de las SOAS, muchas veces, ¿quién controla? Nos indica porque es parte del Sistema Nacional de Control, las SOAS, que vienen a las entidades y realizan estas auditorías. Sin embargo, muchas veces se ve que son profesionales muy jóvenes y que no, al parecer no tendrían la expertise necesaria. ¿Existe algún tipo de control que realiza la Contraloría al respecto? Mira, respecto a las sociedades auditoras, Contraloría desde el año, si mal no recuerdo, 2017, ha hecho un registro de sociedades auditoras y también de auditores independientes. Ahí ya solicita requisitos, ¿no? Que, por ejemplo, para auditor independiente creo que tienes que tener 3 años como mínimo de experiencia. Ahora ya no es que cualquiera entre como auditor. Lo que sí pasa en muchas de las sociedades auditoras es que, o sea, ponen auditor, digamos, a alguien y al final va otra persona. Entonces, ahí lo que tienen que hacer también, si ustedes saben de esos casos, también tienen que denunciar al OSI. Ahora, también el OSI tiene dentro de sus servicios relacionados una participación en el comité de cautela. Esta participación incluye la verificación del personal de las sociedades auditoras, es decir, que el personal propuesto por la sociedad auditora sea quien realmente vaya y haga las auditorías. Entonces, estos últimos años, desde que existe este registro, ya se ha visto que las personas que están yendo como auditores se tienen un perfil mínimo, que eso ya lo solicita Contraloría, ¿no? A través de su registro de auditores independientes y registro de SOAS, ¿no? RESAP. Entonces, ahí yo pienso que ya se está tratando de mejorar ese aspecto, sí, porque han habido muchas quejas de que
la sociedad, o sea, auditan por gusto, decían, no, no pasa nada, o no observan, o sea, se suelen escuchar esos comentarios, ¿no? De los funcionarios. Por gusto, la auditoría financiera, tanto gasto todavía, dicen, ¿no? Sí, Pero sí. yo pienso que también es importante esta auditoría financiera, porque, bueno, no en todos los lugares, lamentablemente, trabajan pues igual, ¿no? Yo no podría opinar por todas las sociedades auditoras que todas son malas. Yo he visto sociedades que tienen muy buenos resultados, muy buenas recomendaciones, recomendaciones que sí le sirven a las entidades, pero recuerden que también ven pues no la exactitud de los estados financieros, sino la razonabilidad. ¿Es razonable? O sea, no ven, es exacto, ¿no? Ven la razonabilidad. Y entonces, en la razonabilidad puede haber muchos criterios, ¿no? O sea, como no es exactitud, hay muchos criterios y de repente que, como no todos conocemos este aspecto contable, lo vemos como insulso, inútil, pero yo les digo que sí hay sociedades que tienen muy buenos resultados de las auditorías de estados financieros, como hay sociedades que, bueno, no son tan buenas de repente, como ustedes dicen, ¿no? Pero yo pienso que se va a ir mejorando también, y para eso también, pues, ustedes están, ¿no? Si ustedes ven que que está algo mal, también pues, se puede denunciar, ¿no? Entonces hay bastantes canales como para mejorar, les decía, la gestión pública. O sea, no solo esperen que Contraloría intervenga o que la SOA intervenga, que los intervenga. También nosotros como funcionarios, si vemos que algo está mal, también podemos contribuir, o sea, contribuir haciendo una denuncia, contribuir de esa forma, ¿no? Así es, ¿no? Lo importante es transparentar la gestión pública. Agradecemos mucho a nuestra ponente Fanny Valladares. Nos comentan también, ¿no? Que se deberían, bueno, lo que usted dijo, ¿no? Hace un momento, se deberían priorizar los programas sociales, las obras de mayor envergadura, que no se debe quedarse en temas sencillos administrativos, caso estados financieros, la población se merece obras de calidad. Muchas veces la normativa frena las inversiones y la agilidad de la simplificación administrativa. También nos comentaban, ¿no? En la consulta que nos hicieron sobre los costos de las famosas SOAS, ¿no? Que muchas veces es un poco elevado, ¿no? Y que existen profesionales que lo harían por un costo mucho menor. Bueno, eso ya será parte del proceso de contratación, ¿no? De las sociedades auditoras que también se realizan. Y esta contratación también se realizan por concurso público, me parece, o me equivoco, contador. Sí, la Contraloría convoca un concurso de sociedades auditoras. Bueno, como él dice, ¿no? De repente, si una entidad pone 200.000, la verdad es que no ha salido de la sociedad auditora el precio, ha salido de la... Es como lo que hacemos nosotros, ¿no? Como entidad nosotros ponemos, quiero una camioneta, el valor referencial es 100.000. Entonces, es igual en la SOA. La entidad pone las bases, no la sociedad pone su precio. La entidad pone en sus bases cuánto le va a pagar a la sociedad auditora. Entonces, no le podemos echar la culpa a la sociedad auditora que ha cobrado 200.000 cuando la entidad ha sido quien ha propuesto ese monto. Y se supone que la entidad propone ese monto porque verá pues que tiene, no sé, 50.000 movimientos diarios, no sé, no, yo me imagino eso, que es por eso que ha puesto ese monto tan alto, ¿no? Porque como tú dices, si la entidad evalúa y dice, yo, vamos a pensar, ¿no? No tengo área de rentas, de fiscalización, administro, me da 1.000.000 de soles, me hacen transferencia de 1.000.000 de soles, no voy a contratar mi sociedad por 200.000, o sea, de verdad sería un exceso, tendría que yo poner en mis bases que puedo pagar máximo, no sé, 5.000, 10.000, no sé. Pero eso nace del requerimiento de la entidad, eso tienen que tener claro. O sea, que no es la sociedad quien dice el monto, sino es la entidad quien propone qué monto va a pagarle a la sociedad auditora. Y también de acuerdo a eso, propone cuántas personas van a ser. Hay entidades en las que pueden ser 5 personas las que auditan, hay entidades en las que tienen que ser 20 personas las que auditan, hay entidades más grandes en que tienen que ser siquiera 50 auditores a los que tienen que ir, ahí pues ya pagarán un poco más porque no está yendo pues un auditor, están yendo 50 auditores. Entonces, eso lo tiene que proponer la entidad. La entidad es quien hace sus bases. Contraloría revisa y lanza esas bases, las sociedades se presentan, Contraloría evalúa y las designa. Entonces, ese es el trabajo que hace Contraloría. En verdad, Contraloría no dice te voy a pagar 200.000.
Y luego ahora con las últimas normas que han estado saliendo, lo que hace es, la entidad le transfiere el monto que iba a pagarle a la sociedad auditora a Contraloría y Contraloría es quien paga a la sociedad auditora. Eso es lo que ahora último se está estilando, ¿no? Claro, ¿no? Es muy importante conocer estos aspectos que también la entidad debe evaluar, ¿no? Realizar su estudio de mercado, determinar su valor estimado para este tipo de contratación. Siempre agradeciendo al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco, que mediante este convenio interinstitucional nos han permitido seguir adelante con este programa de capacitación, en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. También saludamos a nuestros ponentes, al doctor Jovan Mendoza, especialista en contrataciones, al doctor Iván Amanqui, especialista en contrataciones y en gestión pública, nuestra contadora pública que sí nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, estamos revisando las consultas que nos hacen llegar a través de nuestra aula virtual. Y hay una pregunta que nos replicaron hace un momento. Era respecto de... A ver, un momentito, por favor. Ya, cuando consultamos, ¿no? Que a veces se da un día que indicaron de que se puede ampliar para entregar alguna documentación. Y cuando no entregas el documento, el órgano de control institucional puede levantar un acta. ¿Y para qué sirve esa acta, ese documento? Nos consultan. Mire, según el reglamento de infracciones y sanciones que tiene Contraloría, nosotros podemos requerir hasta en 3 oportunidades la información, otorgando el plazo de 5 días hábiles. Si después de esta tercer requerimiento, el funcionario no hace entrega de la documentación, nosotros hacemos el inicio del procedimiento sancionador. Es decir, nosotros entregamos los requerimientos. El primer requerimiento primero lo hacemos, podemos hacerlo directo al funcionario, digamos, al jefe de abastecimientos, vamos a pensar. El segundo requerimiento, como no nos atendió el jefe de abastecimientos, le hacemos al gerente de administración, indicándole que le ordene, ¿no? O sea, que le disponga al señor de abastecimientos que nos atienda el requerimiento. El tercer requerimiento lo hacemos ya al gerente municipal o en su caso puede ser hasta el alcalde, indicando que ya estamos en el segundo requerimiento y que requerimos que nos entreguen esta información en el plazo de 5 días. Si luego de este plazo, vencido este plazo, la entidad no entrega, nosotros hacemos una pequeña carpetita adjuntando los requerimientos y esto enviamos a la Contraloría para que se inicie el procedimiento sancionador. Entonces, ahí se puede sancionar al funcionario por no haber entregado la información solicitada por el OSI o no haber, inclusive, como les digo, tienen que justificar. Si ustedes justifican que el plazo o que la información es bastante, se puede dar un plazo adicional. O sea, como les decía, ¿no? O sea, no nos podemos cerrar tampoco nosotros como OSI y exigir, no, en un día, o sea, no. Entonces, si te levantan un acta después del primer requerimiento, pienso que no habría ninguna sanción en ese momento, pero te podrían juntar varias actas e iniciarte también un proceso sancionador, ¿no? Que eres una persona que, o sea, si te hacen un acta, imaginemos ahora ya, no entregaste la información, pasa un tiempo, otra vez no entregas la información, te hacen otra acta, o sea, ya te juntan como 10 actas. Podríamos decir que eres resiliente pues al control, o sea que tú no quieres colaborar con control y te pueden iniciar un proceso sancionador por no entregar la información. Sí te podrían iniciar un proceso. Te podrían igual Sí, así es, ¿no? suspender, amonestar o también puede servir, ¿no? Para muchas cosas. Comunicar al titular que realmente no atiendes la información. Imagínate, estoy pidiendo un oficio, no me vas a pedir 5 días para un oficio que ya tienes ahí archivado. Es más, de este año, de ayer. O sea, como les decía, ¿no? Vemos también qué te estamos pidiendo. Sí te podrían levantar un acta, pero tendrían que ser varias actas para que puedan iniciarte algún tipo de procedimiento, ¿no? Imagínate al año un acta, ¿no? Puede ser que te has olvidado, que se te ha pasado, que con el trajín del trabajo, hoy me olvidé, algo solucionable, ¿no? Pero yo pienso que
tienen que conversar un poco más con los OSIs, a pesar de que hay muchos jefes, digamos, que tienden un poco a no abrirse a la gestión, pero yo pienso que si ustedes van y conversan y sinceran su situación, yo pienso que les pueden dar un plazo adicional, inclusive les pueden explicar, como yo les decía, ¿no? A veces Contraloría nos pide a nosotros también información en un día. Entonces, si tú me dices, no, estoy con carga laboral, pero y tal cosa, yo también podría poner, ¿no? A Contraloría que me dé un día más y a ti darte un día más. O sea, pueden ser, o sea, yo pienso que es conversable esto de los plazos y pienso que también ustedes, o sea, no tienen que tener miedo, o sea, mayormente le tienen, creo, miedo a los y ya ni preguntan, es como el cucu de la entidad, ¿no? O sea, y no debe ser así, yo pienso que el OSI y la gestión tienen que trabajar de la mano, no van a ser amigos íntimos, pero tienen que trabajar de la mano porque el objetivo es el mismo. El objetivo del OSI y el objetivo de los funcionarios es el mismo. Lo que queremos es lograr los objetivos de la entidad, que los bienes se usen correctamente. Y el objetivo es el común, o sea, si no estaríamos pues en otro lugar, no estaríamos en la entidad. Entonces, tenemos objetivos. Así es, ¿no? El objetivo es el único, es también atender la necesidad pública, ¿no? Conocemos de que la contratación pública nace de la necesidad pública, el atender, satisfacer las necesidades del ciudadano, llegar a que él le dé este valor público al final, cuando se ejecuta la obra, cuando se realizan las obras de saneamiento, cuando se entrega estas obras de agua y saneamiento en las localidades donde actualmente no existe. Entonces, es igual, ¿no? Hay una normativa para todo, entonces el objetivo es el ciudadano. Mejor atención a los ciudadanos, ¿no? Dice servir a través de sus centros de atención MAG, que se han puesto, que se han iniciado hace 3 años o 4 años, me parece. Entonces, como funcionarios también debemos seguir en la misma línea, atender mejor a nuestros ciudadanos a través de realizar contrataciones públicas eficientes, transparentes, como lo dice la normativa de contrataciones. Entonces creo que ya hemos concluido las consultas realizadas por nuestros participantes. Estamos muy satisfechos, contadora pública Fanny Valladares, por su participación y claro, tenemos otras sesiones que se van a desarrollar todavía en el transcurso de nuestros desarrollo de nuestro programa de especialización. Le agradecemos bastante por su ponencia el día de hoy y le dejamos para sus palabras finales. Muchas gracias, señor Roy, muchas gracias a Sequeput por la oportunidad de dirigirme a sus participantes. Muchas gracias, señores participantes, por su tiempo, por sus preguntas. Creo que vamos a crecer juntos. Como dice el señor Roy, nos debemos a la ciudadanía, por eso somos servidores y funcionarios públicos. Entonces, yo les recomiendo a que sigan cumpliendo sus funciones tal y como son y demos un poco más a veces de nosotros, como dicen, el valor agregado de nuestro trabajo. Tenemos que no conformarnos solo con lo que hacemos, ¿no? Tenemos que servir mejor a los demás. Y pienso que muy pronto o sea, si nosotros ponemos un granito de arena, yo pienso que vamos a contribuir a que la corrupción disminuya. Y van a ser de nosotros, ¿no? Van a ser de nosotros en que como ya no hablen tan mal de las contrataciones, ¿no? Ay, que por gusto, que demoran, que no sé qué, que roban, ya no. Vamos a escuchar cosas positivas, cosas que construyan un país mejor, porque esa es la finalidad, ¿no? Que el ciudadano se sienta contento de cómo se utilizan los recursos que están destinados. Entonces, yo les invito a seguir capacitándose, a seguir trabajando con todo el esfuerzo, con todo el punche, como dicen, y yo les invito a que continúen haciendo una labor exitosa en el Estado. Muchas gracias por esta oportunidad, Sequeput. Muchas gracias, señor Roy, y buenas noches con todos. Cuídense. Muy buenas noches, contadora pública Fanny Valladares, por su ponencia el día de hoy. También a nuestros participantes, comunicarles también de que en la siguiente semana estarán participando nuestros siguientes ponentes en lo que es en el módulo 1
realización del requerimiento a través del sistema integrado de gestión administrativa, ya que todas las entidades del Estado tienen que utilizar este sistema. Si es que bien es cierto, las entidades de los sectores, al referirnos a los sectores nos referimos a los ministerios, ya lo hemos indicado. Entonces, muchos de ellos ya hace muchos años utilizan este sistema integrado de gestión administrativa. Entonces es muy necesario su participación, por favor, para que entendamos cómo es la utilización, la elaboración en esta primera fase de la contratación. Muchas gracias a nuestros participantes, a Arlet, a Alex, a Carla. Muy buenas noches también a Carmen Luz, que siempre nos acompaña, a Gino, José Villanueva, a Juan Carlos Coriguamán, a Camila, Patricia, Reiner Sandino, muy buenas noches, a William, a Michelle, a Judith, a Willington, a Alex de Arequipa, a David en Chumbivilcas y también a los que nos siguen a través de nuestras redes. Muchas gracias por su participación y creo que ya estamos llegando también, siendo la hora indicada para cerrar nuestra sesión. No se olviden, por favor, repasar el reglamento y la ley de contrataciones del Estado que se les ha enviado también a través de nuestros grupos del WhatsApp. Les agradecemos por su participación y muy buenas noches y muchas gracias. Hasta nuestra siguiente sesión del día sábado, 6:30. Buenas noches.